Hola y bienvenidos. La posibilidad de encontrarse con hadas resulta difícil. Sin embargo, es cierto que algunos tipos de hadas tienen predilección por lugares concretos. Es por eso que en el día de hoy compartiré con ustedes 3 tipos de hadas con las que podrías encontrarte en tu jardín. Según recoge el elficólogo Pierre Dubois, las florales son criaturas bellas y brillosas de pequeño tamaño que se pueden hallar con mayor frecuencia en lugares donde abunda el follaje, riberas de ríos, árboles huecos, montones de raíces, pero también en los jardines donde abundan las flores. Por lo general no utilizan ropa, pero de vez en cuando toman prestado elementos de la flora y fauna del lugar para vestirse. Estas hadas, dotadas de gracia y elegancia, serían las encargadas de dar vida a los capullos en la estación floral. Se dice que para polinizar las flores, suelen adoptar antenas o alas de insectos para desplazarse, lo cual evidencia su capacidad para cambiar de forma, pudiendo transformarse también en cualquier ser vegetal o animal para pasar desapercibidas. Su dieta estaría compuesta por polen e incluso jugos venenosos, algunos con los cuales pueden llegar a embriagarse. Además, son muy aficionadas a las frutas, cerezas, uvas o bayas. Según cuentan las leyendas del norte de Europa, hay un grupo de seres conocido como las hadas del espino. Al igual que muchas otras hadas, estas pueden tomar diversas formas, y si bien para algunos su composición puede ser etérea, lo cierto es que más frecuentemente se las representa de pequeño tamaño. Las hadas del espino, como su nombre lo indica, tienen preferencia por habitar los arbustos de espino blanco que hay en los bosques o grandes jardines. En estas plantas, las hadas aguardan durante toda la estación haciéndoles compañía, mientras protegen sus frutos para que maduren una vez llegada la primavera. Cuando ésta llega, las hadas saben que su trabajo ha terminado y se despiden de estos hasta el próximo invierno, momento en el que regresan para cuidarlos y hacerles compañía, porque según remarca la tradición, de no ser por ellas, estos no sobrevivirían. Si en algún momento tienes la oportunidad de tener enfrente tuyo a uno de estos árboles, recuerda que hay toda una tradición que los vincula con estas simpáticas criaturas. Dentro del folclore inglés y galés, podemos encontrar a los Piliwinkies, hadas de las flores que viven en comunidad y cuyo deber es proteger la naturaleza y atender las floraciones de la primavera. Se dice que estas hadas son la especie más vista por los niños y se la describe justamente como pequeñas criaturas humanas. Lo más común es encontrárselas en los jardines, pero si uno es afortunado, podría verlas montadas en la parte trasera de los abejorros durante la polinización de la primavera. Ciertamente, es difícil que esto ocurra, pero lo más común es escucharlas trabajar, haciéndose evidente su presencia cuando se escuchan extraños crujidos provenientes del follaje o el aleteo de insectos. Estas hadas también visten con hojas o pétalos de flores, pero esto lo hacen para camuflarse y para pasar inadvertidos de las miradas humanas. Se trata de seres pacíficos con predilección por los niños, pero que a diferencia de las hadas anteriormente mencionadas, si son provocados por personas malintencionadas, pueden llegar a tomar actitudes belicosas, dejándose oír primero el ruido de campanillas, para luego dar paso a un despliegue,
contra los atacantes, que consiste en un enjambre de hadas que infligirían picaduras y mordeduras muy dolorosas. Muy bien, espero que la aventura de hoy la hayas disfrutado y te permita, al regresar a tu hogar, con o sin la presencia de hadas a la vista, estar más cerca de los grandes tesoros de la naturaleza, que son las plantas, árboles y flores. Por último, te invito a dar tu opinión en la caja de comentarios, dar like y sobre todo compartir este video si te gustó. Esto me ayuda mucho y me gustaría darlos a conocer. Te envío un saludo grande y me despido. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.